Vamos con el asunto. Ayer vimos que era así. Estábamos viendo la circulación pulmonar y ahora veamos qué es lo que pasa en la interfase entre alveolo y capilar. ¿Ok? Entonces, ayer vimos pues de que la idea básica era tener una red de capilares cubriendo la superficie de los alvéolos de tal manera que tuvieras una capa tan delgada como fuera posible de sangre cubriendo la superficie del alvéolo. De hecho, ese capilar mide unas 5 micras de diámetro, por lo tanto, un glóbulo rojo literalmente va a tener que pasar uno a la vez. O sea, la interfaz entre alvéolo y capilar, solo tenés un glóbulo rojo de profundidad, o sea, están literalmente en una sola capa delgada para permitir que todos ellos estén expuestos a oxígeno y que tengan superficie para liberar dióxido de carbono. ¿Okay? O sea que todo nuestra intercambio de gas depende de eso, de que tengas una capita delgada de glóbulos rojos y que haya, por supuesto, el alvéolo tenga dos cosas, tenga ventilación adecuada y, por supuesto, tenga perfusión. O sea que aquí vamos a caer con BQ, ¿okay? La relación entre ventilación y perfusión. Y en nuestra discusión ahorita estamos considerando que V sobre Q es igual a 1, o sea que el alvéolo está normalmente ventilado y normalmente perfundido. Después veremos qué pasa cuando esa condición no se cumple, pero ahorita veamos qué es lo que debería pasar. Entonces, está el audio bien, ¿verdad? Los oigo silenciosos, calladitos. No, doctor, sí está bien. Es que no ha preguntado nada. Bueno, sí, como es que los oigo silenciosos, calladitos, así como muy bien portados. Bueno. Con la cara asustada del examen. ¿Cuál examen? El anterior. Sí. Preocúpense del siguiente, el anterior ya estuvo. Aquí se les aplica algo que aprendí hace muchos años cuando llevaba el curso de aviación, que dicen que hay tres cosas inútiles en la vida, dicen. La pista que dejaste atrás, todo el cielo que está arriba de vos y el combustible que ya quemaste. Así están ustedes ya quemaron ese combustible. ¿Ok? Ahora preocúpense del siguiente. No, y no están tan... Honestamente, el segundo examen no está tan mal. ¿Ok? Mira, por lo menos la tasa de aprobación del segundo examen es más o menos promedio. O sea que ahora, cuando vos ves métricas, ya que estás en eso, cuando vos ves la métrica del rendimiento de una clase, okay, no sé si los demás docentes lo hagan, pero yo sí llevo una métrica, no para la universidad, sino para mí, que me dice a mí, por ejemplo, X grupo promedio dice, ok, toma que tener 20 personas, yo espero, ok, conociendo que son estudiantes de medicina y que este grupo en teoría debería ser más o menos la misma composición del anterior, o sea, tener gente de más o menos de la misma edad académica o cronológica, con promedios similares, etcétera, etcétera. Ok, yo espero que, por ejemplo, de este grupo de 20 personas, 10, va a haber 2 o 3 con muy buena nota, aprobando va a haber 15, 16 y 4 personas que, bueno, probablemente no van a aprobar, ¿va? O sea, de un promedio estadístico, no estoy diciendo 4 personas específicas, ¿va? Ok, entonces vos ves un examen y ves que todo el mundo se truena, entonces decís, aquí pueden pasar dos cosas. Uno, que estadísticamente de vez en cuando te toca un grupo de gente que no son buenos alumnos. Dos,
que el examen no estaba bien puesto. O sea, yo estoy haciendo las preguntas X noche y de repente vos tenés que medir la dificultad. ¿Será que yo puse preguntas que no estaban muy bien, que no se entendían muy bien? O que tal vez estaba poniendo el nivel demasiado alto y este examen estaba muy, muy grande, o X, ¿va? O había una tercera circunstancia. Entonces vos esperas que, y en el primer examen las notas siempre son menores que en las demás porque hay una transición, fíjate, entre segundo y tercer año. En segundo año todavía te salva el garrote, ¿correcto? Sí, en macro más que todo. En macro te saca el garrote. En histología también. En neuro, más o menos, fíjate. Más o menos, porque bastante con puras listas de cosas que... Pero aquí en fisiología, como estás hablando de mecanismo y tenés que explicar las cosas, ahí es donde se puede ver una brecha. De ahí sale la cuestión, bueno, cambiaron. Al segundo examen ya deben mejorar las cosas y de hecho mejoraron. En teoría, y vos venís y tenés un grupo y decís, pucha, todo el mundo está sacando 90s. Entonces también ese es otra alerta. ¿Por qué? Porque tenés caso número 1. ¿Será que más bien que el examen estaba muy abajo de lo que debería preguntar? Pero tampoco es preguntar un examen para que todo el mundo pueda contestar sin pensar, no estoy evaluando nada. O 2, que realmente tengo un grupo de los Illuminati, pudiera pasar, vaya, tal vez algún día se selecciona automáticamente o por casualidad un grupo de gente que tiene rendimiento excepcional, en cuyo caso, ¿qué crees que haría yo? Poner exámenes más difíciles. Exacto, porque quiere decir que puede rendir más. Ok, no difíciles con la intención de que se vaya a fregar a todo el mundo por iluminados que sean, pero obviamente que puedo tener más libertad con las cosas que pregunto. O 3, bueno, que en un examen presencial es más difícil. 3, que lo que tengo enfrente es una manga de chepiones, ¿va? Aquí, obviamente, con un examen presencial no voy a dudar de ustedes, pero si de repente yo he visto exámenes, ya he visto exámenes en el campus virtual donde todo el mundo saca 100. ¿What? Con un examen más o menos, yo sé que estos brothers están compartiendo. Entonces, ya ahorita ya las métricas ya están, por lo menos para fisiología, están donde deberían estar. No, o sea que quiere decir que ustedes no están más mal que otros grupos. Que si están mejor, eso lo vamos a ver en el transcurso del semestre. O sea que lo que debería sudar frío no es en el examen que ya pasó, porque ese ya no te puede hacer más daño. Es el siguiente. Paola. Ay, No, es más, a vos en particular vamos a hacer una cosa. Que las respuestas tuyas te la corrija Irma. Eso, Irma. Besties con Irma ahora, doctor. Sí, pero Irma, pero vos vas a corregir las de Irma, vamos a ver qué tal. Y las demás, las respuestas que las corrijan Emilio. No sé cómo evaluar a Emilio, doctor. Nunca te han dicho esto. Fíjate que en Cuba pasaba una cosa interesante. Las elecciones, por muy, ¿cómo se llama? Amañadas que fueran, obviamente, en un sistema como ese. Pero sabes que las urnas, ¿quiénes cuidan las urnas allá? Aparte del representante que está de la mesa electoral y todo, pero ¿sabes quiénes tienen cuidando las? Ponen a los niños. Los niños. Sí, niños de escuela. Tiene una cuestión de simbolismo, pues, para decir, miren, nosotros no tenemos elecciones violentas y podemos poner a los niños aquí a ver cómo funciona el sistema, ¿va? Cómo es el proceso de la elección y todo, pero tienen un niño en cada urna. Y la verdad que desde el punto de vista de imagen se mira muy bien, dicen, pucha. 2, eso tiene un propósito.
no hay cosa más implacable que un niño. Nada es más implacable que un niño. Si vos le decís a un niño de 6 años, mira, si alguien está queriendo meter 2 votos, está queriendo hacer algo raro, lo denuncias. ¿Cómo lo vas a, cómo vas a evitar que este man, con qué cuento, excusa de alguien que quisiera cometer fraude ahí, lo va a hacer enfrente de 2 niños? Porque lo van a delatar sí o sí. Entonces, pues dicen, no hay cosa más implacable que un niño. ¿No has visto los programas de concursos también donde está, no sé, ponen a cantar, tipo sábado, el difunto Sábado Gigante, que ponían a cantar y que no sé qué, o hacer alguna cuestión artística a la gente del público, y los jueces eran niños, porque esos te dicen exactamente lo que opinan, ¿va? Sin filtrar. ¿Eh? Son bien vos tendés a ser más imparcial y te vas haciendo como quien dice, ya conforme te haces más adulto, te haces como más tolerante o más manipulable en algunas cosas, decir, pobrecito, no, fulano es mi amigo, le voy a dar un punto extra, pero con un niño, ¿qué va? ¿Okay? Entonces, por eso, Emilio calificará. Ok, entremos en materia. Esto es lo que tenemos ahora. El caso es que acuérdense que todo el proceso de oxigenación es un proceso movido por un gradiente de presión, no de concentración, perdón, porque lo dije mal el otro día. Es un gradiente de presión parcial, en cuyo caso vamos a asumir esto. Después de toda aquella discusión sobre el aire, llevamos a que la presión de oxígeno en el alveolo acá es de 104 milímetros de mercurio. Vamos a abreviarlo así. Presión alveolar A mayúscula de oxígeno. Mientras que en este momento, en el capilar, viniendo por la arteria pulmonar, viene sangre desoxigenada, ¿va? que viene del cuerpo. Y entonces, de eso lo vamos a llamar la presión arterial de oxígeno. Fíjate bien, A mayúscula para el alveolo, A minúscula para la arteria, porque de ahí vamos a tener esto que se llama, mira, A mayúscula menos A minúscula, y esto es lo que nos mueve todo, lo que llamamos el gradiente alveolo arterial. Mira que necesariamente hay más presión de oxígeno en el alveolo y la sangre que está entrando en el capilar va a ser a 40 milímetros de mercurio después de que extrajiste todo el oxígeno por los tejidos. Resultado, en el capilar el oxígeno se va a mover, obviamente siguiendo la ley de los ayotes, del alveolo al capilar, oxigenando los eritrocitos. Entonces mira qué es lo que sucede. Si yo tomo que este capilar tiene una longitud X, ¿ok? Arbitrariamente, dijéramos que tuviera 1 milímetro. Y empezás acá, mira, entrando al capilar y ves cómo la presión de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, se está incrementando rápidamente, ya que la hemoglobina se está saturando de oxígeno. Total, esta curva temprana sube bien rápidamente hasta que llega más o menos al valor cercano a 100 y aquí la curva se aplana. Y de aquí como que a casi toda la hemoglobina está saturada de oxígeno, es muy poco lo que vas a poder subir hasta que en un momento determinado, en el extremo venoso, o sea, en el retorno del capilar que va hacia la aurícula izquierda, las presiones deberían equilibrarse y la presión arterial de oxígeno va a ser igual a la alveolar. Obviamente en ese punto ya no podés agregarle más oxígeno a la sangre. Y podés decir entonces que tu saturación de oxígeno, saturación arterial de oxígeno, es del 100%. O sea, ya no le cabe más. Pero fíjate otra cosa. Eso que es, por decirlo así, obvio, tiene otra particularidad.
Si yo dijera que este capilar mide 1 milímetro, vaya, si yo midiera aquí pusiera una escala para decir el capilar, mira, porcentaje de la longitud del capilar. 10, 20, 30, 40. La mayor parte de la saturación de oxígeno ocurre en los primeros 30, en el primer 30% del capilar. Eso quiere decir que si vamos a hacer una versión súper exagerada del capilar, que midiera una cuadra, y vos empezás en la esquina de la cuadra y estás moviéndote a lo largo, saturando oxígeno. No ha llegado ni a 30 metros cuando ya está saturado al 95%. Y en el resto de la cuadra ya es muy poco oxígeno el que captarías. Y bueno, dices, bueno, ¿y por qué entonces tengo todo este pedazo? Tengo este gran pedazo de capilar donde... ¿Qué rayos? De aquí. ¿Por qué tengo este gran pedazo de capilar acá donde casi no estoy capturando oxígeno? ¿Cuál es la razón para ello? Y entonces ahí es donde te caería yo con el asunto de que esa es mi reserva. Ahorita lo que estás viendo, en el cual el 30% más o menos del capilar está haciendo todo el trabajo, es lo que sucede en condiciones de reposo. ¿Ok? Lo que sucede en condiciones de reposo. Pero ya dijimos que mi demanda de oxígeno y mi necesidad de aportar oxígeno al sistema puede ser mucho más que este valor en reposo. Lo que sucede es que si mi presión de oxígeno en sangre por alguna razón descendiera porque estoy utilizando más, o mi demanda de oxígeno es mayor, ahora yo tengo más sangre. Bueno, te pongo a jalar. No, Irma, ¿no te has bebido los frescos de las 2 refris, va? No, ahí sí bien. ¿Los puedes seguir jalando, Paola? Sí, sí puede. Ok. Si yo pongo a Paola a jalar las refrigeradoras, el flujo de sangre y la velocidad por la cual esa sangre está pasando, con la cual esa sangre está pasando por el capilar, es mucho más rápida. Resultado, toda esta curva se va a mover así. Vas a ocupar más porcentaje del capilar para intercambiar gases y por lo tanto vas a aumentar la cantidad de oxígeno que estás moviendo en un momento determinado. O sea, ese 70% del capilar que no estoy usando acá es el que voy a utilizar para aumentar la cantidad de oxígeno que voy a intercambiar cuando mi demanda de oxígeno es mayor. ¿Ok? Ahora, mira qué es lo que sucede. Veamos cómo se traslada esto hacia, decíamos, hacia la sangre ya en términos de entrega al tejido. Entonces, recuerden, si yo lo pongo acá, lo puedo poner de otra manera. Aquí te lo hice recto, pero yo puedo considerar una versión invertida de esto. Yo tengo ahora algo así. Voy a poner una pizarra. Open board. Aquí. Síganme acá. En azul tengo la pared del alveolo. Aquí tengo y luego en rojo tengo el capilar, mira. Dando la vuelta. Aquí la entrada oxígeno 40.
Entonces ahora pudiera ver los números, mira, 40, te lo voy a poner como números, 50, no, 60, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mira que en este pedacito yo ya saturé la sangre a una presión parcial de oxígeno de 100 y de acá 104, 104, 104, 104. Mira, en este pedacito de acá yo ya hice la mayor parte del trabajo. A eso me refiero, 1/3 del capilar. En los otros 2/3, básicamente ya no voy a tener mucho intercambio de oxígeno porque ya no le cabe más. Así de simple. Ahora, ¿qué sucede en reposo? Esto, pero en el ejercicio. Ahora tengo el flujo de sangre mucho más rápido. Entonces ahora mira lo que pasa, como se movió, entró en 40, 40, 50, 60, porque la sangre se mueve más rápido, 80, 90, 100, mira. Y aquí ya llego 104, 104, 104 en la salida. Como la velocidad de la sangre que está pasando es mucho mayor, entonces para cuando llega a la saturación ya le dio más porcentaje de la vuelta alrededor del capilar, pero siempre estoy llegando a la saturación. Quiere decir que esta velocidad del flujo, que es dependiente obviamente del gasto cardíaco, sencillamente me aprovecha más porcentaje del alveolo y que estoy en principio moviendo más oxígeno. ¿Por qué? Porque en reposo tenía 5 litros de sangre oxigenándose por minuto, pero durante el ejercicio esto me permite oxigenar 15, 20 litros de sangre por minuto, ¿ok? Para compensar el hecho de que, bueno, se necesita energía para mover esas refrigeradoras, ¿ok? Ahora, de hecho, como el gasto cardíaco durante el ejercicio aumenta y con la adaptación, pues sencillamente vas a tener incluso en condiciones de entrenamiento, incluso un mayor aporte de oxígeno a los tejidos. O sea, Paola de tanto jalar refrigeradora, pues se va a entrenar y pues ya no le va a costar tanto, ya no va a tener tantos problemas jalando las refrigeradoras. En cuyo caso, ¿qué vamos a hacer? Ponerle hielo. No, ponerle otra refrigeradora. El hielo pesa menos que el agua. Ya lo iba a decir yo porque ya sabía por dónde íbamos. Pero fíjate que una cosa me sorprende. El baboso de mi sobrino al final, por primera vez en su existencia, creo que por primera vez en La Plata, me trajo unas donas de regalo de cumpleaños. Vaya, ya vamos progresando. Ah, eso fue lo que le dio donas. Ajá. Vaya, algo es algo. Ahora, eso es lo que estamos reflejando en el dibujo, en el diagrama que estamos viendo acá. La sangre venosa sistémica, o sea, la que está entrando por acá, viene a una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Y vos vas a tratar de mantener esta presión de oxígeno tan cercana a 40 como sea posible. O sea, no querés desaturar completamente la hemoglobina y que si la extracción de oxígeno en los tejidos es mayor y la presión venosa de oxígeno cae, vos vas a inmediatamente aumentar esta oxigenación para tratar de llevarla a 40. Ahora mira qué es lo que pasa. Aquí obviamente no está entrando ningún oxígeno hasta que entras al capilar pulmonar en este punto y ves que rápidamente la presión llegó a 100 y se saturó. O sea que al momento de salir del capilar, tu presión
arterial de oxígeno y tu presión alveolar son iguales. Pero si yo te saco una muestra de sangre arterial, por ejemplo, agarro una muestra de lo que es común de la arteria radial, saco una muestra y la mando al analizador. La presión arterial de oxígeno aquí en la radial dice 96 milímetros de mercurio, no 104. ¿Ok? Es más, si alguien me dice, no, que la radial ya sacaste oxígeno, ok, macanudo, vos te lo buscaste, entonces te voy a meter un catéter por la radial y sacarte la muestra del mericísimo callado aórtico justo después de la válvula, donde todavía no has extraído oxígeno. Y el resultado va a seguir siendo 96. What happened? Por la sangre que no se oxigena de los bronquios. Ok, esa es lo que llamamos cortocircuito o shunt pulmonar. 2% de la sangre que pasó por el pulmón, que contribuye a Q, no pasó por el alveolo. Por lo tanto, ese 2% es lo que te baja la presión arterial de oxígeno sistémica a 96 milímetros de mercurio. Y la saturación arterial de esa sangre sistémica, bueno, restale 2%, 98%. Ya lo vimos el otro día que estábamos jugando con el oxímetro, que la mayoría de nosotros reporta 97, 98%. Algunos el oxímetro le va a reportar 100% y eso es básicamente porque esos oxímetros baratitos de dedo no están correctamente calibrados, o la calibración que se utilizó no es exactamente una calibración con una muestra bien tomada. ¿Ok? Entonces, tienen un margen de error. Por lo tanto, si te marca normal 98, 97, perfecto. Si te marca bajo, lo único que te está diciendo que no es normal, pero no te confíes mucho en el numerito. ¿Cabal? Se los digo cuando tengan que usar eso para un paciente, por ejemplo, con X patología pulmonar, los valores de saturación son saturación con esos oxímetros básicos, no son exactamente una cuestión con la cual uno se puede guiar para poner un ventilador mecánico. Solamente es una advertencia y uno le tiene que sacar una muestra de sangre, o sea, arterial, para leerla en un analizador de verdad. Pero veamos qué pasa todavía. Entonces, si lo querés poner así, permitime, solo quiero hacer una cosa. Ahora, estamos aquí. En los vasos arteriales, o sea, aquí entraste a la vena pulmonar, corazón izquierdo, todas las arterias que tienen nombre, la radial, la braquial, la que querrás. Llegas acá, obviamente ahí no haces extracción de sangre porque eso es tubería, solo está conduciendo sangre. La extracción de oxígeno lo vas a hacer en los capilares, ya a nivel de los tejidos, y aquí en los capilares ves que la extracción de oxígeno baja de 96 milímetros de mercurio y va a caer rápidamente mientras los tejidos estén sacando oxígeno hasta un mínimo de 40, y esto obviamente retorna acá, o sea, completas el circuito. Entonces, valores críticos: 96 acá en las arterias, 104 al salir del alveolo y 40 al entrar al pulmón. ¿Cabal? Ahora veamos cómo haces extracción de oxígeno, porque nuevamente, para que este oxígeno llegue a donde lo querés utilizar, que es a los tejidos, vamos a hacer lo que se llama extracción sistémica de oxígeno. Veamos qué es eso.
Ahora en el tejido. Mira bien. Está entrando sangre que viene aquí, mira, está en este punto, en 90, bueno, me pusieron 95, 96, presión arterial de oxígeno. En el intersticio, en el líquido intersticial, la presión de oxígeno es de 40, por lo tanto, 96 es mayor de 40. Por lo tanto, vas a hacer, el oxígeno se va a mover de la hemoglobina hacia el líquido intersticial. ¿Ok? La hemoglobina se empieza a desaturar, enviando su oxígeno al líquido intersticial. Pero en la célula, la presión intracelular de oxígeno es bien baja, 23 milímetros de mercurio. Por lo tanto, este oxígeno va a fluir otra vez desde el líquido intersticial hacia el interior de las células. Y de hecho, en la mitocondria, que es donde vas a utilizar el oxígeno, la presión de oxígeno dentro de la mitocondria es de apenas 17 milímetros de mercurio para permitir que vaya del citoplasma de la célula hacia la mitocondria. Resultado, vos empezaste con 104 para terminar en 17. Y ese gradiente tan alto es lo que me garantiza que por diferencia de presión, yo reflujo de oxígeno hacia la mitocondria. Es más, como si en ese punto las células solo necesitan algo que sea arriba de 23, ¿no? Algo que sea arriba de 23 para mantenerse funcionando. Eso me permite algo de margen. Porque si mi presión arterial de oxígeno bajara de 95 por alguna razón, todavía tengo suficiente gradiente para mantener oxigenación en las células durante algún tiempo. O sea, no quiere decir que yo tengo que mantener 95 mínimo, es 95 promedio. Ahora, conforme estas células extraen el oxígeno, la presión de oxígeno en sangre va a ir bajando porque estás repartiendo oxígeno al líquido intersticial, hasta que al final la presión de oxígeno venosa va a ser de 40, porque alcanza equilibrio con los tejidos. No puedes bajar más allá de eso porque sencillamente si tu presión tisular de oxígeno es de 40, eso quiere decir que ahí es el punto donde ya no puedes extraer más oxígeno del capilar. Entonces, resultado te explica por qué la presión venosa de oxígeno es de 40, porque ese es el momento en que es igual a la presión intersticial. No puedes bajarla más porque no existe ninguna manera pasiva de extraer más oxígeno por arriba de un gradiente de concentración o de presión. Por lo tanto, tus dos números críticos son la presión arterial de oxígeno en 95 y la presión venosa de oxígeno en 40, y el ciclo se repite. ¿Qué es lo que haces? Bueno, y eso te explica un par de cosas más. ¿Por qué le pones, por ejemplo, a un paciente que tiene pulmones sanos, le pongo oxígeno yo adicional? Entre otras cosas porque voy a aumentar el gradiente entre alveolo y capilar de oxígeno para garantizar que esta presión de oxígeno se mantenga en 95 y garantizar entrega de oxígeno a los tejidos y, lo más importante, entrega rápida. ¿Qué pasaría si yo pusiera, por ejemplo, te voy a poner en una cámara hiperbárica, voy a ponerte oxígeno al 100% y voy a presurizar la cámara, así como la cámara hiperbárica que hay en las islas? Voy a aumentar la presión arterial de oxígeno y ponerle que pusiera una presión arterial de oxígeno
de 130 milímetros de mercurio, que es modesto. Lo que pasa es que 130 es mucho mayor que 40. Eso me está garantizando que la entrega de oxígeno a los tejidos sea mayor y entonces la presión intersticial de oxígeno pasaría, por ejemplo, a 50, garantizando que ahora estoy metiendo oxígeno a las células, no más oxígeno, lo estoy metiendo más rápido, ¿ok? Por eso es que uno utiliza a veces oxígeno hiperbárico cuando tiene un problema de oxigenación en el tejido para forzar a ese oxígeno a entrar a la célula. ¿Cabal? ¿Me vais siguiendo hasta ahorita? Doctor, o sea que el oxígeno se va a estar moviendo hacia el intersticio hasta que se cumpla el equilibrio, por así decirlo. Hasta que se alcance un equilibrio. Vaya. Aquí se aplica la misma idea de que todo lo que se mueve según gradiente, vaya, es como que vos tengas dos botes, ¿ok? 2 botecitos de líquido, yo le pongo un tubito entre uno y otro, ¿va? Para comunicarlos. Si yo lleno este botecito de líquido, el líquido va a pasar de aquí para acá por el tubito hasta que los 2 niveles estén iguales, ¿va? Simple equilibrio. Y lo mismo sucede con las presiones de gases. Yo puedo mover un gas de un compartimiento a otro mientras haya una diferencia de presión. Cuando las dos presiones se igualan, ya no hay movimiento neto. O sea, pudiera moverse en cualquiera de los dos sentidos, pero básicamente se equilibran. Lo que vos querés es precisamente eso, para mantener oxígeno moviéndose de la sangre al intersticio y del intersticio al tejido, tiene que haber algún desequilibrio, alguna diferencia de presión parcial para que esté empujando el gas hacia el tejido. Mientras más grande sea la diferencia, más rápido vas a hacer el movimiento. ¿Cabal? Sí. Ok. Luego, entonces llegamos a la conclusión de que aquí existe extracción de oxígeno y entonces ahora tengo una diferencia arteriovenosa de oxígeno, que es lo que me interesa en términos de entrega de oxígeno al tejido, que es donde lo estás haciendo, y que esa diferencia de presión parcial arteriovenosa es, por así decirlo, el impulso para meter oxígeno. ¿Ya? Luego, veamos qué es lo que pasa cuando salimos de nuestra posición de reposo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa acá con la presión de oxígeno en el intersticio? Mira, tu punto operativo estándar, dijimos que tu presión de oxígeno en el intersticio es de 40, ¿no? Y estás acá, mira, consumo normal de oxígeno. Tu flujo sanguíneo está al 100%, o sea, flujo sanguíneo normal, consumo de oxígeno normal. Ahora, si yo aumento el flujo sanguíneo sin aumentar el consumo, ok, ahora ponele que vos estás en reposo y yo te aumento el gasto cardíaco y por lo tanto el flujo sanguíneo, porque sí, por medios artificiales, mira lo que pasa. La presión de oxígeno en el intersticio va a subir y suponete que que yo te aumenté tu gasto cardíaco a 20 litros por minuto. Ya te tengo tucutum, 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 tucutum. Tu presión de oxígeno ahora es de 60, implicando que hay mucho más diferencia de presión y por lo tanto puedo meter más oxígeno. Al revés, ¿qué pasa si yo bajo tu gasto cardíaco y te lo bajo un 20-30% del valor normal? Ok, ahora tu gasto cardíaco es de 2 litros por minuto. Mira lo que pasó. Tu presión de oxígeno del líquido intersticial bajó a menos de 20 y ahora la presión de oxígeno en el líquido intersticial es igual o menor que la presión dentro de la célula. El resultado, cuando el gasto cardíaco baja y el flujo sanguíneo pulmonar baja o sistémico, que es lo mismo, vos dejás de entregar de oxígeno a los tejidos porque no estás moviendo
oxígeno a través del capilar pulmonar suficiente para mantener la demanda. Y como el flujo sanguíneo en el capilar se hizo bien lento, estás extrayendo todo el oxígeno al grado de que ya no queda oxígeno que sacar ahí y por lo tanto tus tejidos se ponen hipóxicos. Al revés, la otra manera de que te pasara eso es que mira qué pasa cuando vos tenés 4 veces el consumo de oxígeno, ¿ok? Ponemos a Paola otra vez a jalar las refris, pero esta vez vamos a sacar los frescos. Y vamos a rellenar la refrigeradora de... Ya va con su ruina de tren, doctor. No, para que veas que no voy a poner rieles de tren, te voy a poner baterías viejas de carro. Ay, no. Porque esas, acordate que están rellenas de plomo. ¿Para qué te quejaste, va? Te hubiera ido mejor con los rieles. Hasta ahorita, Paola, la Constitución gringa está la 5ª enmienda, ¿va? El derecho a llamarse a silencio, por todo lo que digas, pensés o hagas, lo voy a usar en tu contra. Se usa en mi contra, ya mejor no hablo, ya. Ok, entonces ahora, y aumenté tu consumo de oxígeno, porque necesariamente necesitas consumir más oxígeno para hacer el trabajo que te puse a hacer. Resultado, mira lo que pasa. Como estás consumiendo más oxígeno, porque tu demanda metabólica se fue para arriba, ahora tu presión en el tejido la presión intersticial de oxígeno se va para abajo porque estás extrayéndolo todo. Resultado, mira qué es lo que pasa. Está bien bajo. Está bien bajito, mira. Vos querés tener tu presión de líquido intersticial en 40. Ahora mira qué es lo que pasó. Cuando llegaste a 40, mira. Estás acá, tu punto operativo se movió para la derecha. Resultado, para mantener la misma oxigenación con 4 veces el consumo de oxígeno, necesitas entre 4 y 5 veces más gasto cardíaco. Eso quiere decir que el gasto cardíaco va a tener que ser proporcional al consumo de oxígeno para mantener el intercambio en los tejidos. ¿Okay? Cada vez que vos aumentes el consumo de oxígeno, tenés que aumentar el gasto cardíaco para garantizar que estás entregando suficiente oxígeno. Ahora, vamos a ponerte a descansar un rato. Y entonces ahora bajemos el consumo de oxígeno al 20%. Vamos a ponerte en hipotermia, que es la mejor manera de hacer. Mira bien, tu punto operativo es 40, o sea que estaría aquí. Mira que solo necesitas el 20% del gasto cardíaco para mantener tu oxigenación. 20, como tu consumo de oxígeno andaba por el 25%, ¿va? Ahora tu gasto cardíaco se redujo proporcionalmente al 20-25% para mantenerte oxigenada. A lo que llegamos en conclusión es que tu flujo sanguíneo y tu gasto cardíaco van a ser proporcionales o van a ser modificados o modulados por la necesidad de adaptar la entrega de oxígeno al gasto de oxígeno. O sea, entregar todo el oxígeno que necesitas para tus tejidos y generalmente no más de eso. ¿Ok? Ahora, el oxígeno solo es hasta ahorita me ha seguido con mi explicación con el oxígeno. Ahora, sí, doctor. El propósito de todo este asunto no solamente es capturar oxígeno, es también eliminar todo el CO2 que estás produciendo como efecto de tu metabolismo, ¿correcto? Y aparte, vos no querés retener CO2 porque hay 2 consecuencias críticas de retener CO2, porque vos me dirías, bueno, ¿por qué tengo que mantener el dióxido de carbono en un valor, en este valor arbitrario que decimos
40, bueno, de 35 a 45, ¿va? Porque hay un poquito de margen. Los números que te estoy dando acá son los promedios. Obviamente que usted me dice, no, que la oxígeno, que fulano tal. Fíjese, doctor, que le saqué unos gases arteriales. Usted me enseñó en fisiología que tenía 96 y este cliente tiene 93. Y yo te diría, no, tranquilo, está dentro del rango. No todo el mundo es exactamente igual y con 93 le ajusta y le basta. Lo mismo con el dióxido de carbono. Dicen que el valor que usted me enseñó es 40 y este tiene 45. Sereno, todavía no hay que hacer nada. Todavía está dentro del rango y no está reteniendo CO2 en manera significativa. Matemáticamente significa que está reteniendo bastante, pero no tanto como para que yo me preocupe. Ahora, ¿qué pasa si mi presión de CO2 sube mucho? Porque vos me dirás, es gas de escape, es gas de desecho. Pero ¿por qué yo no quiero tener un montón? No aumenta el pH. Disminuye. Ay, doctor, yo sé, todavía lo puse mal en el examen. Disminuye, ya te diste cuenta, ¿no? Acordate que aquella reacción que me dice CO2 más agua igual a ácido carbónico igual a hidrogenio más bicarbonato. ¿Ah? Y grábense esa relación porque cuando hablemos de la regulación de los líquidos corporales, o sea, ácido, base y el riñón, vas a ver que una de las mejores maneras de mover ácido del organismo es convertirlo o hacerlo equivalente a dióxido de carbono para excretar literalmente ácido por el pulmón en forma de CO2. Primero, porque estás jugando con tu pH corporal. Y si tu pH lo mueves mucho, acordate que tus enzimas y tus vías metabólicas. Por cierto, ¿cómo le fue en bioquímica? Sonrisa malévola. Doctor, yo no entiendo, doctor. ¿Bioquímica? No, es que miren, o sea, había una definición en el libro y solo porque no la puse así, pero, o sea, era lo mismo. Me lo puso malo, doctor. ¿Era lo mismo, pero lo escribiste al revés o qué? No, lo escribí con otras palabras y me lo puso malo. Y así es siempre. Mira, no es que yo le tire tierra a la gente de bioquímica, pero una de las cosas que uno aprende es que cuando vos dominas la materia, sea bioquímica, anatomía, lo que sea, y vos entendés el significado de las cosas, y alguien te pone algo que probablemente está conceptualmente correcto, pero en otras palabras, o tal vez no he explicado del todo bien, pero yo entiendo el significado. Esto es lo que me quiso decir. Puede que no esté del todo bien y no tenga el puntaje completo y te vaya a dar una nota reducida, pero yo sé. Ahora, si vos aprendiste algo, pero no lo sabes, en realidad, o sea, lo metiste en tu memoria, pero está el objeto, pero no el concepto en tu memoria, solo te lo puedes aprender y solo lo puedes ver cuando lo ves en forma literal, ¿ya? Y entonces cualquier cosa que se desvíe para vos no es, y lo marcas mal. ¿Ya? No sé si me explico con eso. Sí, doctor. Es como que te hubieran enseñado a vos en algún momento, nunca hubieras visto un gato y te enseñan la foto del gato y es un gato negro, ¿va? Y que vos te incorporas el concepto de que todos los gatos son negros. Entonces de repente vos venís y te ponen enfrente, qué sé yo, un gato siamés de esos blancos con las patitas negras o un gato corriente de esos de rayas y para vos no es un gato. Es decir, no, eso no es un gato. ¿Por qué? No, porque los gatos son negros. O sea, aplicaste la definición literal y aplicaste un caso especial, un caso específico del concepto de gato a todos. Y entonces solamente ves
Pero eso es indicativo en gran parte de que es un concepto que no es necesariamente internalizado porque te está evaluando, ¿ok? Entonces sí, vas a ver, porque eso es una parte de lo que llamarías, no, bueno, no sé si es, lo que pasa es que lo que es parte de la definición de inteligencia, pero claro, no estoy con ese tirándole tierra a ningún concepto de inteligencia acá, sino que se están comportando de la misma manera que el programa del campus virtual se comporta, que como no tiene la capacidad de reconocer variantes, entonces si no lo pusiste con puntos y acentos, te lo marcó malo. Así funcionó, ¿ah? Sí, así es en la clase. Es por eso, porque sencillamente solamente se memoriza una definición estricta y todo lo que se sale de esa definición lo marca malo. Además de ese problema en particular, también tenés que tomar en cuenta que la bioquímica es un poquito más estricta en ese sentido que, por ejemplo, esta clase donde el mecanismo pues es una descripción de cómo funcionan las cosas y pues mientras la descripción concuerde, sí, esto puede funcionar así, bueno, en bioquímica sí, equivócate de encima y el resultado no puede ser correcto. En ese sentido es más parecido a cosas como matemática, donde es o no es. Por lo menos cuando estás hablando de dibujo una vía enzimática, que conste el poner, como dice, un examen que diga, dibuje la vía de esto, dibuje la vía de esto, dibuje la vía de aquello, como que para mí no está evaluando mucho. ¿Ok? Porque a mí no me interesa que te aprendas todo ese rimero de enzimas, que hay miles de maneras, es cierto, hay hasta canciones, ¿vale? Para aprender, es más fácil aprenderse una canción que aprenderse aquella ristra de cosas. Pero lo que me interesa a mí no es que te sepas todas las enzimas, sino lo que me interesa es qué rayos hacen y dónde se conecta una vía con la otra para hacer intercambios. ¿Cómo puedo empezar con A y terminar con B? Que era uno de mis ejercicios favoritos, de la cosa que más me encantaba, de Química 2. Que te daban, bueno, no sé aquí, en Tegus, el examen típico, te venía 5 preguntas, entonces decía, en un extremo del papel había una molécula, X, y al otro lado estaba otra molécula, Y. Y entonces la pregunta era, llegue de X a Y. O sea, que tenías que poner pues, cuáles son los intermediarios, cuáles son los catalizadores y qué tipo de reacción ibas a utilizar para terminar en el otro extremo. Era un bonito ejercicio mental, ¿no? Y uno que mis compañeros odiaban en particular porque no les gustaba la química. Y uno que me encantaría ponerle a la gorda, pero yo sé que ni siquiera va a poder llegar a X. Qué malo, doctor. Mira, en una casa donde tu padre es aficionado a las pócimas, tiene un montón de ellas, es pirómano, no gustarte la química como que te ponen desventaja. Y a Emilio le gustan. Todavía no he llegado a la verdadera. No está en décimo. No, hasta en agosto está en décimo. Ahí es donde nos vamos a divertir. Porque ya empieza a ver física, química. Porque de hecho su profesor de biología, por lo menos el de biología, fue mi profesor de biología. Ay, no. De hecho yo le dije, bueno, prepárese, mister, porque ahora mandamos la segunda edición. Cuando él me dio clase, obviamente hace casi 40 años, él tenía la edad de usted, está recién salido, creo que estaba en la universidad, está recién salido del colegio, tipo
buena gente a más no poder. Súper buena persona. Entonces, bueno, yo me gradué del colegio, me fui, regresé y cuando pongo a Emilio en Happy Days, de repente estaba como en quinto grado. No, miento, lo pongo en tercer grado y me dice el rector de Happy Days, Mr. Chávez, que también estudia en la misma escuela que yo, en Devonio, y me dice, quiero presentarle a alguien. Entonces, ok, vamos. Y entonces me encuentro mi antiguo maestro, que no sé qué. Bueno, nos pusimos a platicar y me dice, ¿qué haces acá? Le digo, bueno, todavía no, pero te aviso que es porque vine a poner a mi hijo. Y me dice, ¿y es igual a vos? Peor. O sea que todavía no es el día, pero el día llegará. Entonces, como que dije, qué bien. Bueno, el día llegará en agosto, por lo menos en biología. Vamos a ver en química quién le toca. Pero como Emilio se ha criado viéndome hacer cosas que explotan o cosas inflamables, me imagino que va a haber que poner una restricción especial en el laboratorio. No lo van a dejar entrar. Le construiré uno aquí. O modificaré un poquito este estudio para poner más cosas químicas. Cosas biológicas no. ¿Ok? Cosas biológicas no. Ahorita están con un cuento, un experimento que no me termina de convencer, que es que van a criar mosquitas de la fruta, ¿va? Eso no es la parte mala, aparte de que pongan los frascos lejos de la casa, vaya, en la última esquina del patio, porque implica cultivarlo de fruta podrida, ¿va? Pero dos, dice, para ver el fenotipo de las moscas. Supongo que allá en el laboratorio se podrá, pero aquí yo no tengo microscopio y por vía de una lupa y todo no puedes hacer eso. Ya que quiero ver cómo, aparte del concepto de que yo normalmente trato de evitar que haya moscas en mi casa, no criarlas. ¿Ok? Pero bueno, veremos cómo va eso. Entonces ahora vamos con el asunto del CO2. El primer problema ya lo dijiste, bajas el pH. Y si bajas el pH, las enzimas están sintonizadas para trabajar a un pH X. Bueno, y no me comentaron, bueno, ese es tu caso. Y a los demás, ¿qué tal le fue en bioquímica? También como las bananas. Sí, en silencio lo dice todo. Ok. Doctor, es que el problema con la doctora, bueno, es que pide textual lo que está en sus diapositivas, entonces ahí es donde nos va mal. Pero en realidad nosotros entendemos todos los procesos y todo, pero ya cuando nosotros llegamos al examen y no ponemos lo mismo y como está textual en las diapositivas, ahí es donde nos frega. Ahí, bueno, lo cual refuerza lo que te estaba diciendo. A mí no me interesa que te aprendas, es como que yo te exigiera que te aprendieras Guyton. Es un ejercicio cuyo rendimiento es muy pobre, vaya. Y no te dice nada que te memorices un libro enorme o un montón de vías, porque para ese efecto vas a estar como eso, y perdonándome lo que sean de esa denominación. Hay gente, por ejemplo, en algunas religiones, cuya meta es aprenderse la Biblia, ¿eh? Y que empiezan desde el libro, que no sé, que en el principio creo los cielos y la tierra, ahí en el principio de la Biblia, y se leen hasta la última letra del Apocalipsis y la terminan aprendiendo, a ver. Pero no entienden lo que quiere decir. Lo mismo yo me puedo aprender la Constitución de Honduras sin no tener idea de qué es lo que significa. El problema es un ejercicio para la memoria, pero en medicina no me interesa la memoria, me interesa la comprensión. Pero para vos podés exigir hacer un ejercicio de comprensión y exigir un ejercicio de ese tipo, primero vos como maestro tenés que comprender lo que enseñás. Como que yo quisiera enseñarte fisiología y no supiera
lo que quieren decir los diagramas en el libro. Lo más que puedo hacer es exigirte que te los memorices, porque yo no los entiendo, no puedo saber, no puedo exigirte que vos los entendas ni saber cuándo vos los estás entendiendo. O sea que se reduce sencillamente a la captura de datos. Y esa captura de datos sin comprensión de esos datos no me enseña nada. Por eso yo soy tan insistente en esas cosas. Y te das cuenta, la diapositiva, porque bueno, es cierto, yo utilizo el libro, mi copia del libro como presentación de diapositivas porque están hechos los dibujos. No tengo una pizarra, ya te diste cuenta que dibujar con la pizarra virtual tampoco soy la gran maravilla, ¿verdad? Pero si no tuviera el libro, bueno, creo que pudiera darte una explicación razonable de qué es lo que estamos tratando, sin necesidad de los recursos. Pero si tenés la diapositiva, que, bueno, tomó algún esfuerzo hacerla, extractar el libro, y luego exigir que la gente solo se aprenda la diapositiva, entonces la clase no es bioquímica, es diapositivas. ¿Ya? Bueno, entonces, caigamos de vuelta al CO2. Entonces, primero, como te decía, y repitiendo, vas a bajar el pH. 2, vas a caer en una situación bien particular. Que si el CO2, por así decirlo, son las cenizas de tus procesos metabólicos, ¿va? El desecho. Pero eventualmente vos estás generando desechos, en algún momento se van a acumular tanto que la producción de CO2 por un sistema enzimático depende de que puedas soltarlo de la enzima, ¿ok? Tenés una enzima, está metabolizando algo y el producto final de esta enzima es CO2. Esta enzima tiene que soltar el CO2 de la molécula de la enzima para descartarlo. Pero ¿qué pasa si ya el citoplasma está lleno de CO2? ¿Hacia dónde lo suelta? ¿Intersticio? ¿Y si el intersticio está lleno? O sea, a la misma sangre, pero no va disuelto como yo Pero se va a llenar. Míralo así. Suponete que vos tenés un negocio vaya, Paola se volvió morenita, ¿ok? Y entonces puso un negocio. Y está en una esquina con un gran dron lleno de carbón y un montón de carne de procedencia dudosa, ¿ok? ¿Me va siguiendo? Sí, doctor. Ya se imaginan. Paola con su puesto de carnes asadas. Ahora, ese anafre, obviamente estás quemando carbón, el subproducto, el desecho es ceniza, ¿ya? Y al final de cada día vos tenés que limpiar esas cenizas del anafre, porque si no vas a terminar con una capa de cenizas creciente al grado que al paso de algunos días, básicamente tenés un anafre lleno de ceniza y donde encendes fuego. Si el anafre está lleno de ceniza. ¿Ya me entendiste? Cuando vos estás generando CO2, hay un momento en que vas a saturarte de CO2, pero las enzimas, para liberar ese CO2 como desecho, necesita que haya un gradiente de CO2 entre la enzima, o sea, entre el tejido y la sangre. Cuando saturas toda la capacidad de la sangre, tejidos, intersticios para mover CO2, las enzimas se detienen. Básicamente te intoxicaste en tus propios productos de desecho. Como te lo pudiera decir alguien, ¿verdad? Es como, por ejemplo, tu cuarto, y entonces en tu cuarto vos venís y tenés platos y libros y ropa que te pusiste sobre la cama. Hay un momento en que ya no vas a poder encontrar tu cama, ¿va? Ya no te va a servir de nada porque estás sepultada bajo un montón de cosas que no deberían estar allí. ¿Ok? No sé con qué tanta frecuencia te pasa, Paola.
Si lo escucha mi mamá o mi papá, ay no. Ay no. Se van a unir a la conversación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tu cuarto es un desastre. Mi papá me dice la reina del desorden, pero yo no sé por Bueno, qué. supongo que yo sí, ¿ok? Habiendo tenido esas experiencias antes. Con la gorda. Y con mi ex esposa, que era peor todavía. Mi ex esposa era un desastre. Obviamente se curó. Se curó. Mediante el viejo método, mira. A partir de ahora, lo era con la ropa que había por todos lados, hasta en la sala. Trapo que encuentre fuera de su lugar es trapo de taller para limpiar aceite. Ay no, doctor, le agarró toda la ropa. Pues cada la ropa no, pero es que uno de estos días la mamá le había mandado una camisa de marca fresa. No me recuerdo qué era, United Colors, una cosa así, ¿va? Y la deja tirada en la escalera, precisamente el día en que yo andaba cambiando el aceite al carro. Ok. Yo ya había dicho, ¿ah? Al rato. ¿Has visto mi camiseta? ¿Cuál camiseta? Una camiseta de rayas azul y blanca y no sé qué. La camiseta vieja, ahí está en el garaje. ¿Y qué hace en el garaje? Es que acaba de cambiarle aceite a los carros. Esa camiseta valía como $80 que me acaba de mandar mi mamá. Te dije, estaba tirada en la escalera. Te dije, trapo fuera del lugar, trapo a limpiar aceite. Y vos no me creías, ahora sí andame creyendo. Adivina qué pasó. Me puso a limpiar. No me voy a dejar, ¿no? Se puso a limpiar. Pero que en serio, imagínate, era una casa bien grande, como 6 habitaciones, algo así. Y había literalmente ropa en todos lados. Cuando había demasiado desorden en un cuarto, se pasaba al siguiente, hasta que llegaba la nana a limpiar. Mira, yo no soy privilegio de orden, pero tampoco llego a esos extremos. Puede que haya una capa arqueológica de polvo aquí, pero por lo menos yo sé dónde están los muebles todavía. Y mi escritorio está ocupado, pero no es un desastre. Entonces, ahí se pasa. La gorda era así, se le ha ido quitando poco a poco. Entonces, bueno, regresando al asunto, quiere decir que ahora la entrega de CO2 es necesaria porque vos tenés que mantener un gradiente de CO2, lo único que ahora al revés. Del tejido al intersticio, del intersticio a sangre, de sangre a aire alveolar. O sea, en sentido inverso, pero el principio es el mismo. Depende de que haya un gradiente de presión parcial para movilizar el CO2. La única diferencia es que como el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, el gradiente, o sea, que 20 veces más difusible quiere decir que es 20 veces más fácil moverlo. Por lo tanto, el gradiente tiene que ser, o puede ser, menor. mucho menor. Ahora veamos cómo se ve en el diagrama. Presión de CO2 dentro de la célula, 46. Mueve CO2 hacia el intersticio que está a 45. ¿Ok? Por el capilar, por el lado arterial, viniendo de la aorta, viene sangre que pasó por el pulmón y que descartó todo el CO2 que podía. Presión arterial de dióxido de carbono, 40 milímetros de mercurio. 45 es más que 40, obviamente. Por lo tanto, mira lo que pasa. Según vas pasando por los dedos, 41. Vas capturando dióxido de carbono en la hemoglobina, acordate, unido a los residuos de amino de la hemoglobina, hasta que en el extremo venoso del capilar
sea presión venosa de dióxido de carbono, 45. ¿Cabal? La presión venosa de dióxido de carbono es 45. Mira que el gradiente es bien poquito. Compara, por ejemplo, en el caso de oxígeno era 96 contra 40. Aquí es 45 contra 40. Dado que el dióxido de carbono es mucho más difusible, no necesitas tanta diferencia. ¿Ok? Resultado. Y ahora, ¿qué pasa con esos 45 en el pulmón? ¿Qué va a pasar si yo llevo esta sangre venosa con presión de 45 hacia el capilar pulmonar? Uy, espérate. ¿Qué pasa ahora si yo llego al capilar pulmonar con esta sangre a 45? Nuevamente, vámonos a nuestro diagrama. Ahora vamos con CO2. Perdón. Ahora vamos con CO2. Quitemos acá. Cambiamos de color para que se mire mejor. ¿Cuánta es la presión de CO2 en el alveolo? 45. Digo, 40. 40. Ahora está entrando aquí 45, mira. Proveniente del cuerpo. Resultado. $45 es más que 40. Ahora mira que en el primer 25% del capilar vos ya llegaste a 40. Tu saturación venosa, saturación capilar, perdón, de CO2 rápidamente cae a 40 porque este atraviesa con mucha facilidad y llega al alveolo. Resultado aquí, 40, 40, 40, 40, 40. Y en el lado arterial ahora, arterial de CO2 a la salida, 40. Mientras que venoso estaba entrando 45. Ahora mira que necesitaste aún menos espacio o aún menos fracción del capilar para lavar el CO2. Y no podés bajar la presión de CO2 acá más de 40 porque ahí alcanzaste el equilibrio. ¿Ya? Pero utilizaste un pedacito nada más del capilar. Resultado, tu capacidad para, que es lo que estás viendo acá, mira. Mira lo que ocupaste del capilar. 20%, 25% tal vez. Resultado de esta ecuación. ¿Qué quiere decir eso sobre tu reserva, tu capacidad de reserva para deshacerte del dióxido de carbono? Es mayor. es mucho mayor. Muchísimo mayor. Eso te debe dar una idea de un concepto básico. Cuando todo este mecanismo falla, como vos tenés menos reserva para excursiones o para desviaciones del mecanismo que captura oxígeno, los cambios en la presión arterial a minúscula, acuérdate, de oxígeno, van a ocurrir antes que los cambios en la presión de CO2. Vos sos mucho más tolerante a la movilización, a los cambios en la movilización del dióxido de carbono.
Por lo tanto, van a ocurrir bien tardíamente en un desorden pulmonar. Si tu pulmón está fallando, primero vas a hacer disminución de los niveles de oxígeno, o sea, primero haces hipoxia y después vas a empezar a retener CO2, que es lo que llamamos hipercapnia. Si tenés hipercapnia con o sin hipoxia, eso es un indicativo de un trastorno pulmonar mucho más serio que si tus valores de CO2 andan todavía en lo normal, porque quiere decir que ya excediste todas las reservas, todos los mecanismos compensadores y que básicamente estás reteniendo CO2 porque tus pulmones ya no son capaces ni siquiera, literalmente ni siquiera, de deshacerse del dióxido de carbono. Puesto así, para que eso pase, en primer lugar, tuviste que saturar tus células, luego saturar tu intersticio, saturar tu sangre y todavía aún así, y el pulmón no puede darse abasto. Básicamente, tu tejido, dicho sea de paso, es una esponja para dióxido de carbono. Puedes capturar un montón antes de que se empiecen a mover los valores en sangre. Y si se mueven los valores en sangre es porque el pulmón ya no lo puede mantener ¿cómo se llama? Lavada de CO2 y estás en un problema respiratorio bien pegado, ¿ok? No dejes que, si ves que un paciente está hipercápnico, empieza a preocuparte o empieza a ver qué haces, porque si dejas que progrese, generalmente ese paciente ya está literalmente al borde de hacerte un desastre. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando yo aumento mi consumo o mi producción, perdón, mi producción de dióxido de carbono? Ok. Hay un metal que es más denso que el plomo. Uranio. Entonces ahora vamos a aumentar la producción de Eso dióxido no de es carbono. reactivo, doctor. No todo el uranio es bueno, todo es radiactivo. Lo que pasa es que vamos a usar uranio empobrecido. Es que mira, no todo el uranio es así violentamente radiactivo, o sea, uranio para hacer bombas, vaya. Porque sí te enseñaron en física el concepto de los isótopos, ¿va? Sí. Bueno, uranio tiene dos isótopos estables. Uranio 238, que es el que se utiliza en los reactores para generar energía, y uranio 235, que es más inestable y es el que utilizas para hacer bombas. ¿Ok? Luego, el uranio 238 va decayendo conforme lo vas utilizando en el reactor, se va degradando, o sea, al irse acercando a su vida media, va soltando neutrones y entonces queda en uranio 236 que se deteriora torio 236. Bueno, me voy a salir de la física nuclear ahorita un momentito. Entonces, primero agarras y lo que sacas de las minas de uranio, vaya, de una mina, es una mezcla de uranio 235 y 238. Por un proceso de selección, separas el uranio 235, que es mucho más caro y mucho más valioso porque sirve para matar gente, ¿okay? Del 238, que solamente sirve para intoxicarte por radiación si se rompe el reactor, bueno, para fabricar electricidad. Ahora ese uranio 238 que se va quemando, que se va gastando, va perdiendo neutrones, al final queda como una variante que ya básicamente la radiactividad se le gastó, vaya, y ese es el uranio empobrecido, ¿ok? Ya prácticamente no es radiactivo, casi no genera neutrones, pero es súper denso, o sea que ahora lo puedes utilizar porque es denso y pesado. ¿Y adivina para qué lo usas? No sé, doctor. Para matar más gente. Ah. Y los proyectiles de los cañones, los grandes, vaya, los de barcos y los de tanque en particular, son
una cápsula de acero y en el centro tienen un forro, berilio o algo parecido para que los neutrones del uranio no envenenen a la propia tripulación, y en el centro una barra de uranio empobrecido, porque este uranio hace dos cosas. Número uno, como es tan pesado y denso, transmite mucha más energía cuando querés sonarle aquel proyectil al tanque del enemigo. Dos, cuando se rompe el proyectil al pegar, ese uranio se vaporiza y entonces te tira una lluvia de partículas pequeñísimas de uranio empobrecido. Y el uranio es un metal bien interesante, es pirofórico. En contacto con el oxígeno se enciende, se incendia. Y no hay manera de apagarlo hasta que no se consume. Entonces, básicamente lo que querés es meterle un chorro de metal pesado y denso adentro de lo que querés bombardear, pesado, denso y en llamas. Super cute, ¿va? Ok. Ahora, si no lo estás disparando, el uranio empobrecido es una barrita así, pesa como 20 libras y lo puedes tener aquí en el escritorio, no hace nada. Ok. O sea que tenemos un montón de barritas de uranio empobrecido que pesan una grosería. Y adivina dónde las fue a guardar. En las refris. En las refri, sí, porque saqué las baterías, eso sí. Entonces ahora pesan aún mucho más que al principio. ¿Ves cómo te estoy subiendo? Ah, y si pensás que el uranio empobrecido es la sustancia más pesada y densa que hay, no lo es. Todavía tengo otra carta bajo la manga, pero esa la vamos a dejar para la clase de mañana. ¿Qué vamos a ver mañana? Regulación de la respiración. ¿Y sabes cuál es la materia que es más densa que el uranio? No. Ahí sí. Si te pusiera a apostar tu nota, perderías. Obvio. No, yo no le entro a eso. Materia degenerada neutrónica. Solo existe en un lugar en el universo. Fijo en Chernobyl o algo así. No. En el núcleo de una enana blanca. De una estrella degenerada. La física no es lo tuyo, ¿va? Y mucho menos la astrofísica. No, doctor, no. Yo eso no. Bueno. O sea que preguntarte qué es el límite de Chandrasekhar, definitivamente te dejo en la luna. Ni sé qué dijo, doctor. El límite de Chandrasekhar es un valor estándar en astrofísica que tiene que ver con la generación de estos, con la generación de estrellas, de supernovas, de enanas blancas, agujeros negros y toda esa clase de cosas. Supongo que no. Y si me preguntas que cómo ando haciendo esas cosas, bueno, a los 9 años yo era un nerdo de astrofísica. ¿Ok? Acordate, yo tengo mi carnet de nerd, lo tengo desde hace casi medio siglo, tal vez ya medio siglo. Ok, pero entonces tengo un refrigerador lleno de uranio empobrecido para que jales. Entonces ahora, y por cierto, vamos a agregarle un poquito más porque no solamente lo están montados en el pick-up, sino que además para aumentar un poco más tu generación de CO2 y tu consumo de energía, adivina qué hice con el pick-up. No estaba pues arriba, pues. Sí, lo que pasa es que ahora le saqué el aire a las llantas. No, ese ni camina. No, si es que no va a caminar, lo vas a jalar. La idea fue irme otra vez. Apáguelo de paso. No, pues se apagado en primera con la emergencia puesta y la puerta cerrada con llave para que no puedas desengranarlo. Hay que remolcarlo engranado. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede eso y aumentas tu consumo de CO2? Mira lo que pasa. Vos estás acá. Tu presión de CO2 en el intersticio, decimos, es cerca de 40. Y tu flujo sanguíneo tu gasto cardíaco está al 100%, normal. ¿Ah?
estás acá. ¿Qué pasa cuando tu presión, ¿cómo se llama? Con tu producción de oxígeno, o sea, tu metabolismo sube? Y aquí tenés 10 veces el metabolismo normal. En el caso de Paola, estarías quemando unas 18,000 calorías al día. Obviamente producís más dióxido de carbono y entonces tu presión de CO2 se dispararía hasta 80 milímetros de mercurio. Pero como tenés tal reserva de CO2, mira que la curva baja rápidamente y eventualmente, aunque es un poquito más alta, pero mira que rápidamente se normaliza y anda aquí 45, 50 con valores más altos de gasto cardíaco. Si tu metabolismo disminuye o corrijamos acá, porque veremos que es más que metabolismo, producción de CO2 disminuye porque hay maneras de disminuirla. Mira qué es lo que pasa. Vas a llegar a tu valor estándar de 40 con un pequeño porcentaje del gasto cardíaco. Pasa lo mismo que con el oxígeno, entonces. Al aumentar el gasto cardíaco, aumentas la eliminación de CO2. O sea que el proceso es autorregulado. Si yo muevo más mi gasto cardíaco, estoy tratando de buscar una normalización y mantener mi producción de dióxido de carbono cerca del, decíamos aquí es obviamente los tejidos, cerca del punto operativo, que es un poquito arriba de 40 o en las cercanías de 40. Ahora, esto tiene que ver con algo que vamos a ver mañana. Bueno, esto de hecho, ya parte de esto lo vimos. Mira, la curva de disociación ya la vimos el parcial pasado. Quiero que la repasen, sin embargo, ¿ok? Para no tener que volver a empezar con todo ese efecto. Ya hablamos del efecto del pH, del efecto de la temperatura, etcétera, ¿va? Ya que eso ya es relativamente poco. Solo vamos a hablar de la capacidad de transporte de oxígeno y mañana el tema es, que todo esto ya lo vimos, cociente de intercambio respiratorio, la relación ventilación-perfusión, cómo se afecta y la regulación neural de la respiración, ¿ok? Ese es, entonces el tema de mañana es, para aquellos que tienen el texto de Guyton, el capítulo 41. ¿Vale? Mañana es miércoles, ¿correcto? Sí, mañana es miércoles. Miércoles y pleca jueves vamos a ver esto y de ahí nos vamos de descanso, ¿ok? Nos vamos de descanso de descanso de Semana Santa, entre comillas. O sea que, bueno, ese es el tema y por favor estudien para hacerlo más rápido. Esto sí se van a dar cuenta que tiene bastante de similar con ¿cómo se llama? Con lo que vimos de la formación reticular en neuroanatomía y hablamos un poquito del centro respiratorio y la parte intermedia de la FRT. Mañana lo vamos a repasar. De hecho, hay bastante material ahí que es ya reciclado. Entonces, para que tal vez léanse un poco de la formación reticular y su organización así rápidamente del semestre pasado y así mañana nos movemos rápido. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? Yo sí le tengo una pregunta, doctor. Dime. ¿De dónde son las donas que se están comiendo? De Donkey. ¿Viste, Irma? Ahí que estaban viendo que se veran bien buenas. Es que no hago donas, doctor. Y es que me di cuenta, como bueno, las trajo anoche y como no las refrigeré, el problema con la dona de Donkey, cuando la metes a la refrigeradora automáticamente se seca y se vuelve algo que parece una piedra.
Sí, es que Irma me está diciendo eso, no parecen de Dunkin', porque las de Dunkin' no son así. Las de Dunkin' generalmente son malísimas, pero estas sí, vaya, tal vez. O tal vez se fue a buscar, a esperar que salieran frescas y las trajo del momento. Supongo que aquel un poco más cuidadoso con su regalo, entonces las donas estaban fresquecitas. Por otra parte, es que si vas al Dunkin', la dona que encontrás ahorita puede que sea fresca del momento, pero no necesariamente. Ellos hacen un lote enorme y las refrigeran o las ponen ahí, entonces a veces esa dona que te están vendiendo es la dona de ayer. La dona de ayer, que produjeron tal vez todas las de fresa en un mismo día, 1 millón de ellas, las distribuyeron, pero dejaron otro para el día siguiente, de no tener que preparar todas las mezclas todos los días. Entonces, y las cubren con cera. ¿No sabías eso? Que las donas se enceran. No sabía. Igual también depende de dónde las compre. Si las compras en un kiosquito pequeño, es probable que sean más viejas. Sí, porque acordate, supongo que tendrán una fábrica en algún lugar central donde fabrican para todas las sucursales. Entonces, llegan y solo las reparten. Sí, en los kiosquitos pequeños donde no se vende mucho, supongo que pueden permanecer tal vez 2 días ahí antes de que vos compres esa dona, y por lo tanto ya está toda reseca. Son genéricas el pancito. Sí, es genérico y son congelados. Los tienen ahí. Eso sí, no las ven, así los hacen diario. Es que mi hermana trabaja ahí, entonces ella sí, pero quiere decir que está congelado, o sea, fabrican diario un lote. No, o sea, eso se las traen, ellos ni siquiera las hacen, eso las traen, lo único que le ponen es como las hacen al día y tienen cierto tiempo, después de ese tiempo las botan, entonces, entonces ella lo que dice es que el pan es genérico todo, entonces lo único que hacen ellos es que se hacen ahí, se ponen en el horno que ellos tienen y después se rellenan. Ok, el relleno sí, el relleno es lo único que cambia en el caso de las rellenas. Sí. O sea, que le inyectan el relleno de algo, bueno, supongo que tendrán algún tipo de boquilla para rellenarlas. Y eso es lo que las hace perecederas, pues, decir, una vez que las rellenaste tienen una vida media limitada. Sí, creo que son como 6 horas, entonces después de esas 6 horas se van retirando. Y al final, sí hay que ver eso porque botan un montón de donas al final del día. Bueno, sí, porque hay algunas que no puedes, algunas cosas sí, por ejemplo, dulce de leche o algo así, no sería seguro retenerlas. Pero quiere decir que el pan que está congelado sí puede estar congelado varios días. Sí, eso está, mucho tiempo puede estar congelado. Y una vez que se calienta, me dice ella que la botan porque va perdiendo la calidad también. Ya al final del tiempo que tienen que estar, ya se ponen feo el pan. Ya no es como cuando está recién salidito, que está bien blandito. Se pone duro y seco. Pero te das cuenta, bueno, a lo que voy, ese pan, porque eso sí lo sabía, que incluso las donas, que los anillos, que la masa es la misma siempre, con excepción de la doble chocolate, y que lo único que le pone es la cubierta de arriba, ¿va? El azúcar coloreado. Y que esas donas, antes de congelarlas, se rocían. Hay una máquina que le rocía un spray de cera, es cera de abeja, que es completamente comestible, o sea, no es que sea peligroso en ningún sentido. Antes de congelarlas, para que el congelador no las reseque, no las tueste. Y entonces pueden estar no sé cuánto. No es que las tienen eternamente, pero creo que la vida media de esa dona son como de 1 semana en el congelador. O sea, el promedio tenemos 1 semana de donas en el congelador para no tener que hornear a diario. Y solo van sacando a congelar las que van a forrar, así como decimos, Elías, que es para rellenar y utilizar. Y sí, de hecho, hay una métrica cuando haces eso, pues el producto que se arruina cada cierto número de tiempo. Si haces demasiado y tenés que botar demasiado, el gerente después tiene que responder por eso. Quiere decir que no sabe cuánta
no sabe cuánto es su afluencia de clientes. Esa gente lo tiene medido al milímetro todo. Y dice, bueno, yo voy a producir las donas que voy a consumir. ¿Ya? Sí, eso hacen. Eso Sí, hacen. Mi hermana es gerente, entonces ella me dice que ella pide de acuerdo a cómo van midiendo la cantidad de venta. Entonces, por ejemplo, esta vez se vendieron tanto, entonces la pérdida no tiene que ser tan grande para no botar mucho al final. correcto. Porque obviamente va a variar, pero tratan de hacer que esa variación sea mínima, lo más mínimo posible. Sí, por eso, si hay una métrica que dice, si tus predicciones son correctas y no estás desperdiciando, eso es una buena métrica para la tienda. Si botaste un lote, que es un anaquel de esos de donas, que representa cierta cantidad de dinero, pues por una vez puede, bueno, es que algo raro pasó y no llegó nadie a la tienda a saber qué problema había. Pero si eso recurre y dice, bueno, todos los días están botando 5,000 lempiras en donas, al gerente le van a llamar la atención o lo van a cortar. Pero sí, en ese sentido, sí. Si vos veniste, por ejemplo, y estas donas, si se miran frescas, porque tal vez en el momento de que estaban saliendo de la cocina y la estaban poniendo, llegas a comprar, mira qué donita más, dona fresquecita, suave. Pero si esa dona ya está cerca de las 6 horas de estar ahí con las lámparas y el aire acondicionado resecándose, es que obtenés esa dona que es esa dona ya medio seca. La metiste a la refri de tu oficina, porque no te la dejas comer, más el secado que le hizo la refri, al día siguiente es que tenés esas donas que están que parecen que pudieron usarlas de llantas de repuesto, ¿eh? Por eso. Además, bueno, Donkey, las donas son horneadas, lo cual va en contra de algo que es muy básico. Las donas tradicionalmente son fritas. ¿Ok? Son fritas, incluso eso lo probé. Son fritas, es más, la receta tradicional, porque eso sí yo lo sé. Yo no sé cocinar, pero de esas cosas sí yo sé que son fritas en manteca, fíjate. Son fritas en esas de las verdaderas donas, las de donero, las que comprabas frente a la escuela. No sé, Paola, pero Irma, ¿vos comprabas donas frente a la escuela? Más de alguna vez sí, seguramente. Son fritas en manteca, fíjate. Porque es lo que hace que sean más suaves, más esponjosas. Por eso es que ves que una dona de Dunkin' no tiene aceite porque fueron hornadas. Pero una dona convencional de esas tradicionales, si la pones ahí en la servilletita, ves el anillo de aceite porque son fritas. Y que yo sepa, originalmente era algo frito, igual que las bolitas esas del centro de las donas. Y que precisamente la forma de anillo de la dona es para que cuando vos la eches se fría igual del centro que de la periferia, porque si no te queda cruda de en medio. Cosa que probamos esta semana. Porque es que la gorda la semana pasada se puso a hacer donas. Y le quedaron bien, por cierto. Solo que las más grandes, sí se miraba que el centro no estaba completamente cocinado. Que unas sí no quedaron bien porque hay cierta, ¿cómo se llama? Cierta métrica que el agujero no puede ser muy chiquito o no se cocinan del centro. Pero total, quedaron bien. La gorda no tenía mucho que hacer y en eso sí demostró pues la técnica para hacer donas y bastante aceptables. Se parecían a una versión frita de la de Donkey. Incluso hasta le echó el glaseado ese de arriba. El icing. El icing, sí. Había con icing y hizo también de las normales, de las que tienen azúcar así arribita. Las que tienen así arribita azúcar, las que vendían frente a la puerta de la escuela. Y que dicho sea de paso, mi mamá no quería que las comiera porque decía que eso a saber quién los había hecho. Eso es lo triste, tener una madre que tiene un trastorno obsesivo compulsivo con eso y es germofóbica y que a uno le guste la comida chatarra que venden en la calle, ¿va? Había que conseguirla por medios clandestinos.
Bueno, A mí me salen unas donas de azúcar bien buenas, doctor. bueno, pues para la próxima revisión de examen ya te comprometiste, fíjate. Si tengo tiempo voy a hacer. Sí, ya sabes. Pues, bueno, y te venís como, así como yo molestaba a los de la católica, decía, el camino a los alumnos, el camino a una buena nota está pavimentado con glacé de dona, ¿va? Y los bobos se la creían. No lo del de traer donas, sino de que iba a haber buena nota. Total, eran de la católica. Sí los hacía paso usted, doctor. Sí, efectivamente. Mira, como te digo, eran la víctima estándar, por ejemplo, si estaban en el quirófano, la víctima estándar de la bromita del monómero. ¿Sabes cuál es la bromita del monómero? ¿Ah? Que les pedían un compuesto que no existía. No. ¿Alguna vez te han puesto esas uñas que son hechas, que son sintéticas, vaya? No sé Las si alguna vez. acrílicas. Sí. Que hay unas uñas, que eso es un polvo acrílico y un líquido. Es el mismo material esencialmente que se utiliza para hacer las dentaduras postizas. El monómero de metilmetacrilato se mezcla con el polvo, reacciona y se endurece para formar la uña, que sea cualquier material, cualquier cosa plástica que se te ocurra hecho de acrílico. ¿Cabal? No sé si alguna de ustedes sabe a qué me refiero. Sí, doctor, las uñas acrílicas. Ajá. Bueno, el monómero acrílico en cuestión